orgullosamente un miembro y coordinador nacional de Frena, este Frente Nacional de Ciudadanos que no buscamos puesto público, sino poner a la basura en su lugar en México. Amigos, pues vamos al grano. Esta semana, si bien hubo mucha paz y tranquilidad porque no hubo los dimes y diretes y acusaciones y que fifís y que chairos y que pasquines, se relajaron bastante las cosas, pero mostró el coma que vive el gobierno mexicano. En unos momentos más voy a profundizar por qué López ya se le considera en coma. Pero empecemos un poquito con el recorrido de las tonterías que ocurrieron esta semana, porquería, cochinadas del cuatrote, y empezamos con una que fue de llamar la atención. Ya nos apareció Jaime Bonilla Chávez Maduro, ¿sí? Nos referimos a este ingrato, verdaderamente desgraciado mandatario de Baja California, que ya empieza a usar las expresiones de su profesor Hugo Chávez, al decir que va a expropiar, que está mandando instrucciones a su secretario de gobierno. Nunca había visto una persona de lo más estúpida, la verdad. Su cara, su porte, su proceso, su historia, pues hablan de verdaderamente un pasguato, un cuatrero, un bandido, gente fichada precisamente en California, en los Estados Unidos, y que bueno, son la gente que rodea a López. Nomás viendo si me escuchan bien. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues esa fue la 2701, la 2703. Nos hicieron creer, voy a brincarme algunas, voy a tomar las más importantes para abreviar este video, pero pues nos hicieron creer que habló con Vladimir Putin. Nadie escuchó la llamada, nadie supo. Lo que anunció es que iba a comprar 24 millones de vacunas rusas que en ningún revista de ciencias o desplegados científicos se ha comprobado que haya pasado la tercera etapa de desarrollo. Cuidado si te vacunas, no te vayan a meter la vacuna rusa que aparentemente trae 2.8% de dejar inhabilitado a aquel que se vacuna para el trabajo, para la funcionalidad de su cuerpo. ¿Por qué? Porque no son vacunas. Realmente lo que hacen estas invasiones a tu cuerpo es cambiar la genética, es mover tus genes, con las repercusiones que ya veremos en los próximos meses de quien se apunta o a que le inyecten agua destilada o vacunas, cuando es increíble cómo el único lugar del mundo, la Secretaría de Salud de México, es la que niega que la ivermectina hoy por hoy es el principal protocolo con el que se ha resuelto en etapas tempranas el 100% de los casos. La 2704, médicos contra maestros, ¿sí? El asunto de que el plan de compras de las vacunas, el plan de vacunación se considera información clasificada por 5 años. Hazme favor, que los mexicanos no tenemos derecho a saber qué se hace con nuestro dinero, qué se hace en uno de los asuntos de salud pública más relevantes en la historia de México. Probablemente nos tendríamos que remontar a la época de la conquista española para encontrar una epidemia de este nivel de letalidad, y resulta que no se presentan si hubo contrato con Pfizer, que los esquemas de compra y de entrega, todo está opaco, oculto, escondido por razones de secrecía que nadie en su sano juicio puede entender cuando está de por medio la vida de tu familia y de mi familia. Increíble. Pero bueno, dentro de esas prioridades, pues sí, vacunaron a 20,000 maestros en Campeche por acuerdos políticos para efectos de las próximas elecciones, y hubo grandes gritos, llamada y levantada de voz de muchísimos médicos que son los héroes verdaderamente de esta pandemia, que están haciéndole frente con falta de equipo, con falta de tanques de oxígeno, falta de ventiladores, falta de protocolos adecuados, y con las manos atadas por la Secretaría de Salud para decirles inclusive que le prohíben que use la ivermectina. Alguien trae un negocio de crematorios que le está yendo muy bien, porque 100% de casos resueltos. Y los puedes ver en lo que ocurrió en la presentación de científicos en el Senado de Estados Unidos el 7 de diciembre, como también la maravillosa entrevista del doctor Joseph Brown, que ha atendido más de 3,000 casos de coronavirus, y el protocolo está más que claro. Ivermectina, acitromicina,
y efectivamente resuelves el asunto. Pero bueno, no lo quieren resolver, no lo quieren resolver. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque le conviene tener confinada a la gente. La 2705, bueno, pues este gobierno, ¿qué obra pública tiene? Que no sean cuarteles militares. Cayó 26%. Sí, 26% la obra pública, según este reporte del INEGI que apareció esta semana pasada, donde se dieron datos muy relevantes de cómo México va completamente a un precipicio. Eso fue lo que concluyó el INEGI. Esta organización autónoma, si bien pagada por el gobierno, para efectos de darnos hechos y datos de los últimos censos, en donde se muestra en forma objetiva que la obra pública ya había caído en el 2019, casi un 15%, pues cae otro 26%. O sea, de estar abajo, todavía más abajo. Por eso no vemos ni carreteras, ni hospitales, que no sean viles remodelaciones, no vemos escuelas, universidades, no vemos infraestructura portuaria. Simplemente está completamente la inversión pública para los mexicanos en cero. Está en coma, está en coma. ¿Y qué tan en coma tiene que estar el gobierno mexicano y el señor López para que la Auditoría Superior de la Federación encontraron 50,000 millones de pesos sin registro? ¿Me explico bien? O sea, imagínate esa cantidad, 50,000 millones de pesos que se gastaron el año pasado, que no hay registro, que no hay documentos. La propia Auditoría Superior de la Federación presenta esta como una de las irregularidades históricas más grandes que ha habido en la operación de presupuestos por el gobierno mexicano en su historia. 2708, esta está matona. ¿Sabías tú cuánto nos cuesta cada reo de las penitenciarías que maneja la Federación? Llamemos Santa Marta de Acatitla, el Ceferezo, Puente Grande, etcétera. 3,400 pesos diarios nos cuesta mantener a cada reo. ¿Escuchaste bien? Diario. Si tú divides entre el número de reos en las penitenciarías que maneja el señor López por la cantidad que se está gastando, nos cuesta 110,000 pesos al mes cada reo. Más casi que un diputado. Bueno, los diputados ganan muchos más bonos y ajustes y prerrogativas, etc. Bueno, pues cada reo nos cuesta más que el presidente de México, para acabar pronto. En un resultado de una investigación muy profunda, se sacó cuánto se había gastado en las penitenciarías, donde hoy tenemos una periodista que maneja el sistema de seguridad. Pues ya te podrás imaginar, pues no sé si les dan de comer ¿verdad? Un prime rib de esos de 300 pesos, no sé, pero gastar 3,400 pesos diarios por reo. Escuchaste bien, amigo. 3,400 pesos diarios nos cuesta cada reo de lo que maneja el gobierno de López. Estos tarados están en coma, no saben ni lo que está pasando. De ahí se va el dinero de tus hijos y de nuestras familias en pagar 110,000 pesos mensuales por cada reo que tenemos. No, hombre, a las Islas Marías, y si no trabajan no comen. Se acabó, 2, 3 policías y tiburones y se acaba el asunto. De ahí debería estar Pío López Obrador, Felipa, los hijos de López, etcétera. 3,400 pesos diarios nos cuesta cada reo manejado por el gobierno del Cuatrote. ¿A dónde va el dinero? Andorra, Caimán, pues no sé si a Macuspana, pues está muy claro, es un robadero tremendo, es la mayor corrupción que hemos tenido en la historia. La 2710, sube la pobreza extrema al doble. Sí, amigos, el INEGI detectó que había un 7% de mexicanos en el último censo del año 2019 y en el año 2020 ya tenemos 13%. Somos una fábrica de miseria. México está en coma, López, porque en los hechos, de facto, está en coma. ¿Cómo se te va a duplicar la cantidad de pobreza en solo un año? En un año vamos a mayor velocidad que Hugo Chávez. O sea, Hugo Chávez duplicó la pobreza en 5 años. López lo hace solamente en el año 2020. 2713, prepárense, va a haber escasez de medicamentos. Así como hubo escasez de gasolina, apagones en CFE, ahora lo que nos viene, ¿qué es? Las farmacéuticas han dicho que el programa con el que se generan
los aprovisionamientos de medicamentos para todos los institutos de salud están completamente retrasados. No van a cumplir con las entregas porque el gobierno no ha hecho la tarea de preparar las cotizaciones o las, vamos a llamarlo así, las adquisiciones, y no se han dado los tiempos. Seguramente vivirás, y si no, prepárate, viene la escasez de medicamentos en general. No digo para el coronavirus, no, de medicamentos en general. Ya está previsto. Un grupo de expertos de panel de salud en materia de industria farmacéutica encuentran que México está retrasado 6 meses en hacer los procesos normales, ortodoxos de licitación. Van a andar comprando a última hora y se lo van a andar comprando al primo del director del INSABI. Ahorita te voy a decir por qué. 27.15, bueno, pues también cayó la gente que tenía una cobertura de salud. De 83% que teníamos en el año 2019, cayó a 72%. Nos caímos 11 puntos, 11% de mexicanos que no tienen cobertura de salud. Aquel asunto de que se iba a crear un sistema de salud universal, el tipo Dinamarca, Suecia, es la realidad de los hechos y datos la que la abofetea a este señor que está en coma en todos los sentidos. De 83%, ahora solamente el 72% tienen cobertura de salud. La 27.16, bueno, pues es un asunto en donde vemos que el año pasado solamente de cada 10 asesinatos, 9 quedaron impunes. O sea, la probabilidad de que tú asesines a alguien y no pasen ni tengas que andar llevando a ningún asunto es de 90%. Ningún casino, ningún lugar te puede ofrecer una probabilidad del 90% de que no vas a pagar tu delito. Cada día la impunidad en México está creciente. La 27.19, ¿quiénes son los beneficiados del cuatrote? Pues el Pigmenio Ibarra, ese señor que maneja las redes sociales de López y que le condonan impuestos del 2017, 2018, 2019 y 2020. Nadie por encima de la ley. De la SAT aparece producir narcoseries y tonterías para López. Es en los que le hicieron el video, que yo estoy seguro que el video se grabó de López, este patético ahí arrastrándose y agarrándose de una silla y con la mano metida aquí. En fin, no me voy a entrar en el morbo, ya ustedes analizaron el video y se darán cuenta que es la producción más patética que ha visto, propia de una telenovela de Televisa o TV Azteca. Peor que eso, o sea, ni La Rosa de Guadalupe les gana en actuación del verdadero basofia que hicieron estos señores. Pero el tema es la condonación de impuestos al asesor de imagen. 27.20, como les decía, detectan a un primo del director del INSABI de apellido Ferrer. ¿Qué pasó en Tabasco? Pues le dieron 117 millones en un contrato directo, en los 112 millones, 112, directo para que les comprara cubrebocas a casi 2.500 pesos cada uno, oxímetros a casi 4,000 pesos cada uno, y así te podría hablar de figuras de 10, 15 veces el valor. ¿Y quién las vende? El primo del director del INSABI, que es un antropólogo que apareció de repente como el experto en cuestiones de salud. Ya te imaginarás cómo está la salud en México con un tipo así. Bueno, su primo, que toda la vida se ha dedicado en Tabasco a la construcción, ahora resulta que provee equipo médico. Y Adán Augusto López y López Obrador, que son los mismos, pues le contratan 112 millones. Más corrupción que esta. No, bueno, la Casa Blanca se va quedando negra contra estas casotas blancas que ha producido el cuatrote. La 27-21. ¿Se recuerdan aquella frase de López? No, nosotros que vengan todos los aviones de donde sea. Aquí nosotros los curamos de COVID. ¿Se acuerdan de esa frase? Bueno, pues hasta Cuba ya le cerró a los aviones de México que lleguen para allá, y no se diga Canadá. ¿Por qué razón aviones de México ya no pueden ser recibidos en muchos países que están protegiéndose del coronavirus? Porque México es el peor país del mundo en el manejo del coronavirus. El peor. O sea, es sufrir la pandemia del coronavirus. Bueno, ya hay 310,000 familias que están sufriendo en carne propia esta intención del señor López de decir que nos venía como anillo al dedo. Y bueno, la realidad es que hasta Cuba nos cierra la posibilidad de aterrizar aviones mexicanos o líneas que vengan de México hacia La Habana, Cuba, u otros de sus puntos de aterrizaje.
Es increíble de que ya no cerraron las puertas en Canadá, ya no las cerraron en Cuba. Y bueno, la 27-22, el INEGI dice, efectivamente, el peor momento de caída de la economía en 90 años es la que logra López Obrador. Está haciendo historia, ¿eh? Están haciendo historia. Este gabinete de Cuarta está haciendo historia. Aquella frase de juntos haremos historia, etcétera, etcétera, se ha convertido en una realidad, pero es una historia de terror, macabra, catastrófica. Bien, la siguiente, la 27-24. A ver, esta está impresionante, ¿no? Para que veas que aquí ya se identificó completamente el pacto de impunidad. Detectan a 23 políticos mexicanos con 48,000 millones de pesos en Andorra. Andorra es un pequeño país que es un paraíso fiscal, pero ante una investigación que empieza a hacer la prensa El País en España, encuentran que en los últimos 2 días confiscaron dinero de Peña Nieto, Romero de Champs, el señor aparentemente Juan Collado, el señor aparentemente Diego Fernández Ceballos, Alfredo del Mazo, etcétera. 48,000 millones de pesos tenían los angelitos ahí. Algunos de ellos dicen que hasta se les había olvidado que tenían el dinero ahí. 48,000 millones de pesos. Pero ese no es el tema. Ese ya lo sabíamos todos los mexicanos. Lo terrible es que un imbécil levantó y juró cumplir y hacer cumplir la ley, y ahí donde viene el tema. Ninguno de estos tiene investigación por peculado, cohecho o robo de las arcas públicas, así como lo escuchas. Ni siquiera ha habido una comparecencia de Peña Nieto. No, les dan a tole con el dedo diciendo que a ver si hacen una consulta para ver si enjuzgan a los expresidentes, cuando Andorra se queda con el dinero de los mexicanos, que equivale del orden de 24 millones de euros, que ya convertidos son, perdona, creo que me estoy equivocando en la cifra, 2.400 millones de euros, se convierten en 48,000 millones de pesos. No, hombre, con eso, olvídate, compraríamos ventiladores para cada mexicano. Así te lo pongo, para que tuvieras en tu casa al lado un ventilador por si acaso se te ofrece. Me refiero a estos ventiladores que los hospitales escasean y que devuelven a la gente a su casa para que muera. Bien, el tema de la semana, el tema más fuerte, se junta en 2 cochinadas. La primera, la doctora Lauri Jiménez, doctora en epidemiología de la UNAM, epidemiología, encuentra que ha sido un acto criminal el manejo de la pandemia en México. La epidemióloga claramente identificó que se ha manejado con total soltura, descubrió que el propio mentor del señor López-Gatell dice que la estrategia estaba equivocada, que la frivolidad con la que se manejó la pandemia ha costado decenas de miles de muertos, que efectivamente la superficialidad con la que se manejó, que no había una fuerza de contagio, es mejor que se contagien 300 niños a que se contagie uno solo, el anillo al dedo, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos preparados. La doctora, con hechos y datos, demuestra que son actos criminales los que los López apostaron a la inmunidad de rebaño. Esa es la conclusión de la entrevista, el libro que me permití leer esta semana, donde dice con toda claridad, que nosotros teníamos la información al menos de 2 meses de anticipación para haber preparado las estrategias que habían funcionado en otros países y las que no habían funcionado y le tuvieron que dar para atrás. La estrategia que ha seguido México no ha cambiado, sigue siendo la misma. Y lo patético, terrible y demoníaco es que este video, donde viene acicalado, por cierto, si buscas en el diccionario, la palabra acicalarse significa maquillarse. Quiere decir que López que vimos se puso hasta polvito y le pusieron, sabrá Dios qué. O sea, imagínense que yo saliera aquí polveado y pintada, peinadito. O sea, ¿cómo eres? Él dijo que lo acicalaron. Así lo dijo. Bueno, el tema es este. Se ha acicalado también la estrategia de la pandemia. La apuesta que tuvo los señores López fue definitivamente la inmunidad de rebaño. Es que se contagien, que nos cueste lo que cueste las muertes, pero no gastar
ni prepararnos, ni equiparnos, ni estar completamente viendo cuál es la mejor estrategia. El doctor López-Gatell se convirtió en político, un político, como dicen, un médico disfrazado de político o un político disfrazado de médico. El señor va a pagar caro. Yo no tengo duda que muchas familias, el legado que les dejó su ser querido, que murió, los va a hacer que tomen venganza. Así lo creo. ¿Por qué? Porque no fueron recibidos en los hospitales, porque los médicos les llegaron a decir que no había el equipo necesario, que estaba completamente lleno, y aquí se le apostó no a la contención del virus. ¿O escuchaste alguna vez que se cerrara la frontera a la migración? ¿Escuchaste alguna vez que se cerraran los aeropuertos para contener? Las estrategias que ya desde abril y mayo se tenían a nivel mundial era en los países asiáticos, fue la estrategia que funcionó. Hoy vimos un partido de tenis increíble en Australia, ya la gente sin cubrebocas, perfectamente disfrutando por una estrategia de contención y no la estrategia de mitigación a la que apostó los López. Mitigar significa pues que no se nos acaben las camas. Por eso el semáforo, todo está en función de que las camas pudieran recibir a todos los enfermos. Nunca se apostó a las pruebas, nunca se apostó a la contención de la migración y el tránsito, nunca se apostó a tratar de tener un protocolo que fuera de clase mundial, nunca se apostó a compararnos con los países que habían sido exitosos. No, la visita fue a Argentina, que está peor, casi peor que nosotros. Pero viene el último cochinada que salió el día de ayer. Esta sí es grave, es grave. La Pan American Health Organization, su directora general, que tiene sede en Washington y que trabaja para todos los países que están en América, habla de que hay una negligencia criminal y actos criminales de 3 presidentes en el mundo: Donald Trump, Jair Bolsonaro y López Obrador. Miren, fíjense los datos que saca esta directora del Pan American Health Organization. Dice que no es posible que el 50% de los muertos estén de todo el mundo, de todo el mundo. O sea, agarra la mitad de todos los muertos que ha habido por coronavirus, están en 3 países: Estados Unidos, Brasil y México. El 50%. Ahora tú me dirás, bueno, es que tenemos mucha población. No, ahí te va el dato matón que mencionó la directora el día de antier. La cochinada más grande, criminal, es digna de guillotina, digna de pena capital para los que participaron en esa estrategia, que no la han cambiado, que el modelo Centinela, que andar midiendo semáforos en función de camas, no aceptar ningún protocolo, es más, frenar por todos los métodos posibles las soluciones que se han dado en México y que han tenido un impacto positivo en la salud de los mexicanos. El 10% de la población de todo el mundo, la 10ª parte, la puedes sumar Estados Unidos, México y Brasil. 10%. ¿Cómo es posible que la 10ª parte del mundo tenga el 50% de las muertes? Y ella detalla que la frivolidad, superficialidad, la forma tan banal como se manejó el coronavirus en estos países, habla de que tienen que rendir cuentas criminales Donald Trump, Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador. Criminales ante organizaciones y tribunales internacionales, porque ellos tienen un patrón común. Nunca usaron el cubrebocas, nunca generaron un plan de pruebas, nunca le apostaron a la contención, sino a la mitigación. Y hay un patrón que es de los peores que han generado, que el 50% de las muertes de coronavirus, la mitad, está en donde está el 10º de la población. Es decir, y no se diga ya en otros parámetros, México es el peor país para manejar el coronavirus. De veras, amigos, necesitamos difundir esto. La red Frena difundió el libro de la doctora, ha difundido materiales muy importantes, porque no puede ser que todavía de cada 10 mexicanos, según la última encuesta, 2 de cada 10 digan que está bien la estrategia de los López, y que todavía
este ser patético que no sabemos si caminaba o se deslizaba o lo llevaba alguien detrás detenido en este video que apareció el viernes, que yo supongo se hizo el lunes. Hasta mi nieto de 12 años me dijo, oye, Abu, pues si tú te fueras a enfermar y vas a entrar en una crisis, ¿a poco no pregrabarías un video? Pues sí, mijito. A mí me parece que este viejo lo hizo el lunes. El día que llegó enfermo, dijo, ahorita después de la llamada de Putin hacemos un video por si caigo totalmente en un estado casi de semi-ebriedad. Evidentemente, en todo el mundo, amigos, en todo el mundo, ¿saben lo que han hecho los presidentes cuando traen coronavirus y que empiezan a tener una rehabilitación para callar los rumores? Salen con un periódico del día y se presentan a la prensa 2 minutos. Un saludo, aquí estamos, nos estamos recuperando, hasta luego. Y se van. Aquí una perodata de 14 minutos suena totalmente manipulada, estudiada, nadie cree en ella. Nadie. Pero no me voy a meter al morbo de cómo hicieron el video y si este video al estilo de Hugo Chávez ya estaba muerto y estaban todavía haciendo videos o estaban sacando videos del vivo. Eso es muy de los asesores venezolanos, de mantener al líder así embalsamado y hacer aparecer como que todavía está vivo, que nadie puede asegurar. Digo, que le costaba el viernes en la mañana salir en la mañana y decir, señores, aquí ando, nos vemos. Están muy grandes los rumores, aquí los quitamos. Estamos bien, nos estamos rehabilitando. ¡Ya! No. Lo vieron 5 changos que son los únicos que saben que este video fue grabado probablemente el lunes. Y que a lo mejor López, como lo decía, no solamente está en coma de facto, porque el señor no sabe hacer nada y no ha hecho nada por el país, al contrario, lo ha llevado a la derrota. Pero el tema importante, amigos, es, o este imbécil ya raya completamente en una locura demencial, que con el pronóstico que hace la doctora de la UNAM, el propio mentor en la Universidad Johns Hopkins, donde estudió el epidemiólogo Hugo López-Gatell, que se convirtió en político, calculan 650,000 muertes para junio. Las cepas que vienen son cepas más contagiosas y más letales. Y como Frena, me veo en la responsabilidad de decirte, si no tienes oportunidad de leer el libro de la doctora, que lo enviamos en la red Frena, me hagas saber, por favor, con un WhatsApp 81 11 15 11 34, y yo te lo mando. Te lo mando para que lo leas. Es importante por nuestros niños, por la niñez mexicana. ¿Por qué? Porque la cepa, descubre la doctora de materia británica y sudafricana, que viene con un proceso de contagio a menores. Y ahí es donde tenemos que cuidar a nuestros niños mexicanos. De eso no habla el señor López en sus vespertinas. ¿Dónde está lo patético y criminal? Que a pesar de que en este momento está comprobado ya 310,000 muertes, no las 160,000 oficiales, no, las reales, 310,000, y que pintamos para 650,000 en junio, el señor López diga una súper perversidad demoníaca propia de un masón satánico. Vamos a seguir con la estrategia. No es un asunto de obsesivo, testarudez, caprichoso. Es estúpido, es criminal, es perverso. Ni perdón ni olvido tenemos que hacer que paguen. Si aquella gente que todavía tiene por trabajo que estar defendiendo a López, probablemente le va a llegar pronto, muy cercano, en su familia, definitivamente el contagio y la realidad del servicio que te dan, de que te mandan a tu casa, de que no resuelven el problema y que terminas haciendo cola para pedir un tanque de oxígeno, para comprárselo al crimen organizado. ¿Qué es lo que te dice eso, amigos? Es el peor momento para vivir en México por este gobierno de dictadura, en la que no funciona el Consejo de Salud Nacional,
en la que el mismo Andrés Manuel López Obrador, si es cierto que está enfermo de coronavirus, nunca permitiría ni siquiera que entrara López-Gatell, porque sabe que es un idiota, sabe que se ha equivocado en todo, que ha errado en todo. Si lo hizo con premeditación, alevosía y ventaja, al cerro de las campanas, mis amigos. Llegó el momento que los mexicanos actuemos en defensa propia, y no es ninguna incitación a la violencia. Pero cuando tú tienes gente que te engaña, te miente, te traiciona, que te roba, no hay solución más que declararle la guerra en forma total. Porque de otro modo va en decadencia la tierra de tus hijos. Amigos, que el 10% de la población tenga el 50% de las muertes a causa de 3 criminales, los 3 con un patrón populista, los 3 con un comportamiento frívolo y superficial, los 3 con un ambiente machista que ni cubrebocas se ponen cuando el imbécil inclusive está enfermo, según él, de coronavirus. ¿Puedes entender algo más patético que eso? Este gobierno está en coma. Está en coma en la economía, está en coma en seguridad, está en coma en todo, en obra pública, está en coma en pobreza. Porque yo me recuerdo allá mis experiencias con equipos de trabajo, con empleados, con trabajadores. Cuando un trabajador, la verdad, no sacaba resultados, alguien decía, oye, esa persona que estará dormida, está letargada. Dije, no, está en coma, no hace nada. O sea, está nomás así, estorbando. Y el estorbo ante una situación como la que vivimos los mexicanos es peor que si tuviéramos un malo conocido que bueno por conocer. Porque aquí lo que tenemos es la situación extrema de una persona perversa, enferma mental y que probablemente ya no está dirigiendo el país. Y que hasta el video fue asesorado por los mismos que hicieron el video de que Hugo Chávez estaba vivo cuando ya estaba muerto. Aquí no es una responsabilidad de tipo simpatía humana. No, hay una responsabilidad de que el señor es el empleado principal de los mexicanos, de que le pagamos para servirnos y ahorita no nos sirve. Un tipo con la mano encerrada, todo, vaya, yo hasta sentía que era maquillaje casi de ataúd. O sea, amigos, tenemos que resolver esto de cuajo. Si no, no tiene sustentabilidad o factibilidad nuestro país. Esta semana, amigos, vamos fuerte a terminar la tarea que iniciamos la semana pasada. Si el testarudo enfermo mental prefiere estar en una cama, como dicen, ¿cómo está el presidente? Dices, el 3/4 está a 200 pesos, el medio litro está a 100 pesos y el cuartito a 37 en el 7-Eleven. Eso es lo que vale la botella de presidente. Esas bromas ayudan a darle alegría a la situación. No hay duda de que López ha sido el hombre más repudiado en la historia de los presidentes de México, el hombre más odiado, el hombre que más rápidamente ha hartado a los mexicanos, el charlatán que miente cada que respira. Bueno, si el señor quiere a fuerza estar en la cama, ahí en el Palacio Nacional, quitémosle el dinero. Y por eso la semana pasada nos fuimos con todo para romper el pacto fiscal federal, pidiéndole a los 32 congresos, nos faltan algunos mañana, el caso de la Ciudad de México va a ocurrir mañana el evento, pero en todos los lugares, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, etcétera, etcétera, hemos presentado, excepto Tabasco, hemos presentado ante el Congreso del Estado el que como Estado libre y soberano, que el dinero que se genera de IVA, de impuestos sobre la renta, impuesto a la gasolina en Nuevo León, se quede en Nuevo León. Que el de Jalisco se quede en Jalisco. Quitarle el dinero al cuatrote, sitiar, como acalló Constantinopla en la época de las guerras otomanas. Sitiar. Que no le llegue dinero porque lo va a tirar en estadios. El dinero vamos a dárselo mejor a los niños que tienen cáncer,
en Nuevo León, en Coahuila, en Tamaulipas. No le demos el dinero a López porque lo va a usar para remodelar el estadio de su hermano, aunque mueran niños con cáncer. Ayudemos a las mujeres que trabajan en las estancias infantiles en Nuevo León, en Tamaulipas, en Querétaro, en Aguascalientes, en lugar de pasarle el dinero a un intermediario corrupto como es este dictador. Que se quede sin dinero el idiota. Esa es la estrategia de Frena. Y por ello, amigos, tú a tu coordinador estatal le debes de pedir que te dé los correos electrónicos adicional al documento físico que se presentó diputado por diputado en las cámaras de los diferentes estados para decir, rompan el pacto fiscal federal ya. ¿Por qué? Porque esa es una atribución de un Congreso estatal. Es un pacto, y un pacto significa que las partes están de acuerdo. Y si yo no estoy de acuerdo, no hay pacto. Yo aquí voy a recaudar el IVA y el SR y el IEPS y se queda en el Estado. Hazle como quieras. Hazle como quieras. Y si lo hacemos en todos los estados, donde hay oposición mayoritaria de los partidos, que ahora andan ahí muy de aliados, lo que queremos saber si no es nada más para buscar hueso en junio, y realmente están para servir a México ahorita. Ya, hay 20 estados con mayoría de oposición. O sea, no hay manera que te gane Morena en ellos. Si verdaderamente el PRIAN-RD y el MC dicen se rompe el pacto fiscal federal, se rompe. No estamos hablando de separarnos de México, simplemente separar la economía de la política. Lo que decía López, vamos tomándole la palabra, vamos a separar el aspecto de este grupo bolivariano que está en el Palacio Nacional y todos sus secuaces. Él hablaba de descentralizar las secretarías, esto va más allá. No ha descentralizado nada. Promesas que han caído en atole con el dedo. ¿Yo qué te pido, amigo, esta semana? Que si en Aguascalientes hay 25, 27, 30 diputados, Nuevo León tiene 42, Chihuahua, tú te asegures de que esos 32 tiene su correo electrónico y tu coordinador estatal de Frena te pase esos correos electrónicos. WhatsApps también. Cada coordinador estatal debería estarte enviando quiénes son los diputados locales, cuál es su WhatsApp y cuál es su correo electrónico. ¿Para qué? Para que le manden la misma carta que se les entregó física en la oficialía de partes y que tiene sellado un acuse de recibo. En donde le dimos también copias a los gobernadores. Pero esta decisión no es de un gobernador. Es una decisión de los representantes del pueblo que se hacen llamar diputados. Prueba de fuego. Adicionalmente, muchos de nosotros ya le mandamos a los 500 diputados federales, si te metes a la página frena.com.mx, ves ahí la carta, copias, pegas y envías a los 500 diputados. A mí me tomó 4 minutos. Mi correo electrónico puede mandar de Gmail, a lo mejor un poquito por el uso, puedo mandar hasta 100 correos de un golpe. Algunos tienen que mandar de 20 en 20, se van a tardar un poco más. Pero es simplemente, diputado, rompa usted el pacto fiscal federal. Los diputados federales no tienen vela en el entierro, pero tienen una influencia en sus partidos para que de una buena vez salven el ser los partidos políticos la institución menos confiable de México. Que se pongan a jalar los 500. No tienen algo más importante que sitiar a López. No puede ser que vemos despilfarrado el dinero en nuestro dinero de nuestra familia en Centroamérica, en estadios de béisbol, en 20,000 cuervos de la nación o 20,000 servidores de la traición. No podemos dejar que traigan dinero estas lacras. Están coludidas con los mismos que robaron el año pasado o los años anteriores. Están coludidas. Te digo, Peña Nieto no tiene ni siquiera investigación. No han generado una carpeta de averiguación cuando el señor le acaban de descubrir en Andorra montones de dinero y seguramente tiene también en Suiza, Estados Unidos, en Canadá. ¿A poco no sabe todo el mundo lo rata que es Carlos Romero de Champs? Es una rata de almizclera, de alcantarilla.
No hay carpeta de investigación. Este vejete de Alejandro Gertz Manero de verdad no sirve para nada, sirve para dos cosas, para nada y para nada. Ese viejo debería estar recluido en un centro de asilo, y no lo digo por las edades. Amigos, el presidente de los Estados Unidos tiene 78 años de edad, pero estos desgraciados están correteados en camino de terracería. Ve el viejo López, es de mi edad. O sea, ¿qué tienen? Se han tragado la vida porque se envenenan con su amargura, con su odio, con su rencor. Aquí no tiene nada que ver de sentimientos emocionales, no, es hechos y datos. Los hechos y datos ya te los mencioné, y por eso no se atreven a refutarme, y mucho menos a escucharme. La gente que todavía, en su babeante comportamiento humano por desnutrición infantil, siguen todavía creyendo en este charlatán. Esta semana, amigos, asegúrate de que le enviaste a los diputados locales la carta de petición de que se rompa el pacto fiscal federal. Asegúrate de enviar a los 500 diputados federales el mismo documento que se presentó en el Congreso local de tu estado. Que sepan que vamos a romper el pacto fiscal federal. Y voy a poner un fenómeno de lo que significa los mexicanos agarrados uno con otro, trabajando hombro con hombro. Te voy a decir qué significa. La semana pasada se convirtió en la noticia mundial cómo gente invierte $1, $2, gente que le llaman de banqueta, y son capaces, cuando está puestos de acuerdo toda esa gente con su pequeño granito de arena, de mover el precio de una acción hasta 5 veces. En una plataforma que se llama Reddit, hicieron que creciera 10 veces la acción de una compañía que se llama Game Store. No lo hizo un multimillonario que metió $1,000 millones para modificar el comportamiento. No, el fenómeno le demostró el poder que tiene a alguien que junto con millones de alguienes hacen su granito de arena. A mí me da compasión, pero a veces un poco también de tristeza, ver gente que en change.org, en Avast, firman que para la vaquita marina y firman para puras tonterías que en México no jalan. No, lo que va a jalar es que inundemos los mexicanos con 1 millón de correos a cada diputado federal y a cada diputado local. Eso es lo que jala, porque va a sentir que el pueblo de México está despertando, que el pueblo de México está despertando y que actúa, porque hay quien despierta y se queda en la cama y no hace nada. Está esperando que otro lo haga. A mí la gente que sinceramente más, no indignación, que más siento conmiseración, es aquella persona que me pregunta así con una inocencia, yo diría que pues de la persona muy limitada. Oye, Gilberto, ¿por qué no lograste esto? Espérame, yo no soy servidor público, yo soy un ciudadano como tú. La pregunta correcta es: ¿por qué no logramos quitar a López? No yo. ¿Por qué no lo lograste tú y yo? ¿Por qué no logramos quitar a López? ¿Por qué no fuimos 4 millones de mexicanos? Así de simple. Y aquí no hay mentiras, porque la verdad es como una espada, que si esa verdad la tienes sin soltarla, es como una espada envainada que se oxida. Hay que sacarla, la espada de la verdad, para que corte la mentira y la oscuridad con la que este gobierno se conduce. Este es un gobierno satánico. Este es un gobierno demoníaco. Tienes que tener claro que este gobierno atenta a la libertad, atenta al derecho a la vida, atenta al derecho de propiedad, atenta al derecho de la justicia. Ya te lo demostré. Y la persona que apoya a un gobierno demoníaco, dime con quién andas y te diré quién eres. Escúpele al candidato de Morena que se presente en tu ciudad. Repúdialo. Hazlo sentir mal por ser cómplice de un partido que todos los mexicanos pedimos que ya se muera. Muera Morena y muera la partidocracia, porque finalmente ellos también son condescendientes para permitir y no levantar la voz para romper el pacto fiscal federal. Hashtag knockout
Knockout, Pacto Fiscal Federal. Amigos, Jesús también sacó el látigo. Sí, también sacó el látigo. No te asustes, no te asustes, porque si te asustas, pagas más caro lo que tú crees que no te estás arriesgando. Se acabó el tiempo de los cobardes, se acabó el tiempo de los espectadores, se acabó el tiempo de la gente que espera que otros desfilen para hacer que el México se salve cuando ellos están como espectadores en una ventana. Te invito a que creemos más masa crítica, te invito a que más gente participe en Frena, te invito a que repudies a los oportunistas que usan el nombre de Frena para pedirte dinero. A menos que sea un acuerdo de cooperación para hacer una calca o comprar un equipo de sonido, ahí lo pidiendo dinero a nombre de Frena, si no es para un asunto local. Y si la persona que participa en un chat llamado Frena lo ves queriendo confundir, lo ves que no tiene claro cuáles son las 5 amigos, cualquier persona que esté en un chat de Frena, Telegram, WhatsApp, seguimos usando WhatsApp para correr nuestras comunicaciones oficiales, aunque hay grupos en Telegram por el susto que llevaron de que quién sabe qué iba a pasar con WhatsApp. No pasa nada. Además, Telegram es ruso, WhatsApp es americano. Yo le confío un poquito más a los americanos en materia de vigilancia y de control. No aceptes un grupo llamado Frena a gente que lo está usando como oportunismo, sea para pedirte ayuda, dinero, sea para llevar agua a su molino electorero. Para abril o para mayo hablaremos de junio 6, elecciones. Yo siempre te lo he dicho, para abril o para mayo. Ahorita, no brazos cruzados ni esperando hacer fila en el sol o en la lluvia para votar. No, tienes 500 mails que lanzar y no sé cuántos diputados locales tengas en tu estado. Eso es lo que hay que hacer. Dios te bendiga. Dios nos bendiga. Y mira con todo el entusiasmo. Dios bendiga a México. Ánimo.